Estamos con Luis Carranza, ex ministro de Economía, y quien ha manejado en un periodo del país un crecimiento muy importante para el Perú. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Mónica, muchas gracias. Lo acabo de escuchar y ha hecho una analogía que creo que podemos entender todos. La fotografía del Perú, desde el punto de vista económico, porque de eso se han jactado todos, es que tenemos una economía estable a pesar de las sucesivas crisis. Pero usted ha dicho que es como un edificio de 3 pisos, donde el cimiento, que es lo más importante, ya se está empezando a resquebrajar. El segundo piso está lleno de huecos y nos falta el tercero. Explíquenos, por favor. Sí, este primer piso está sobre una base, y la base es nuestro territorio, nuestra posición geográfica, que ahora tiene mucho potencial, ¿no?, en el tema de convertirnos en un hub logístico entre el comercio de Asia y Sudamérica. Correcto. Sobre esta base construimos nuestro primer piso, y lo construimos después de una hiperinflación en los 80s terrible, y es un esfuerzo de todos los peruanos, y es un primer piso muy sólido. Nadie sabe cómo se ha mantenido hasta ahora, porque lo que sabemos es que el manejo económico anterior más el Banco Central de Reserva han logrado que ese primer piso tenga esa solidez a pesar de todas las tormentas. Así es, básicamente porque tenemos una constitución que impide, no le da autonomía de gasto al Congreso de la República, le da independencia al Banco Central, y sobre esas bases se han ido construyendo ese primer piso muy sólido, el más sólido de América Latina, sin lugar a dudas. ¿En base a qué? ¿A meritocracia? En base a meritocracia, a reglas fiscales. Al inicio, por ejemplo, en la parte fiscal se manejaba con comités de caja. Pero ¿Cuándo en eso entraba? estamos ¿Cuánto gastaba? Hemos empezado a fallar. El gasto corriente viene creciendo de manera desordenada. Teníamos tanta solidez. La deuda neta del Perú era de 3%. ¿Y ahora? La deuda neta está ahora por encima del 20%. La bruta está en 32%. Repito, es de las más bajas de la región. Tenemos mucha solidez, no hay que hacer ningún recorte, no hay que votar gente, lo que necesitamos es controlar el crecimiento. ¿Por qué no se ha hecho? Es decir, por razones es más fácil políticas. ser populista. Así es, tú metes en un ring de box al gasto corriente y a la infraestructura, y de los 10 asaltos, los 10 lo gana el gasto corriente. Es Ahora, muy fácil caer en esa tentación. Bueno, aquí además se habla mucho de aumento de sueldo. Yo creo que nadie está en desacuerdo con el aumento de sueldo, pero lo que se ha dicho siempre, primero, no hay lonche gratis, y del mismo cuero salen las correas. Entonces, si eso no se maneja, estamos en una situación complicada, efectivamente. Por eso la regla fiscal que pusimos en el gobierno del presidente García ponía un tope al crecimiento del gasto corriente. Y la inversión pública podía crecer sin ningún problema, siempre y cuando el déficit no fuese mayor a 1%. La inversión pública llegó a crecer 15% por año. Pasamos de 3% del PBI a 6% del PBI, pero el Perú necesita 8% por nuestra geografía, ¿no? Claro. Entonces necesitamos regresar a ese esfuerzo fiscal de mantener controlado el crecimiento del gasto. Y eso depende, y usted lo ha dicho en una palabra, de decisión política. No la han tenido hasta ahora. Hoy estamos en otro gobierno de transición. ¿Qué se puede hacer en los pocos meses que quedan para este gobierno de transición respecto al tema económico? Mira, el cambio de la regla fiscal requiere mucho capital político. No sé si este gobierno lo tenga o no. Estamos de salida. Lo importante ahora es evitar que nos hagan más goles, contener eso, y esperemos que el siguiente gobierno tenga esa visión de restablecer el control sobre el crecimiento del gasto. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo Congreso y del próximo gobierno? Porque hemos ensayado de todo, ¿no? Hemos tenido un desastre llamado Castillo, luego la frivolidad de Boluarte, ¿no?, y la poca humildad para enfrentar la situación ha complicado. Gerí parece tener algún tipo de reflejo político, pero claro, el tiempo es muy corto y tiene mandato muy preciso. Entonces, ¿qué deberíamos buscar para escoger? Primero, para bajar la pobreza, que se pudo bajar en algún momento y ahora nuevamente está en niveles inaceptables. En un país donde todavía hay gente que no tiene agua, un país vulnerable, donde hay un sur del país que se siente postergado por el centralismo. O sea,
¿Qué debemos hacer los peruanos a la hora de pensar, ya, no te voy a regalar mi voto, te lo quiero entregar con responsabilidad? Más allá de temas ideológicos, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Correcto. Y lo que debemos ver los peruanos es quién tiene visión de largo plazo de lo que necesita nuestro país, no el clientelismo político típico. No el que te ofrece que va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Eso no ocurre. Ahora, también es cierto que el potencial de este país te da para regresar a crecimientos del 6-7% en 2 años. Que no estamos creciendo, por todo lo que hemos dicho. Que no lo estamos creciendo. Estamos en el promedio de América Latina los últimos 3 años, ¿no? Y el potencial de Perú es mucho mayor. O sea, deberíamos estar creciendo por lo menos el doble. Por lo menos el doble. Ese es nuestro potencial. Con las condiciones actuales es muy difícil llegar a ese potencial. Pero yo quisiera además tener una mirada muy crítica porque el Consejo Fiscal ha señalado claramente que tenemos este problema porque el Congreso ha actuado de una manera absolutamente irresponsable. Ha aprobado leyes, ¿no?, que generan iniciativa de gasto que no tienen la potestad de tener. Pero todo eso ha ocurrido por el temor de un Ejecutivo que al final fue igualmente vacado. Totalmente de acuerdo. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, esa es la Constitución del 93. Y el Ejecutivo tiene que llevar a estas medidas concretas que generan gasto al Tribunal Constitucional. Y ahí se tiene que determinar. Ahí se tiene que determinar, así es. Un momentito, señores. Así ustedes es. no pueden hacer o seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? El Congreso es un cuerpo complejo. Hay evidentemente definiciones políticas que se tienen que dar. Sí. Pero el Ejecutivo aquí es el guardián de la casa. El Ejecutivo tiene que impedir que entren a saquearla. Y entonces para eso tiene que utilizar la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Y además tenemos que hacer algo que es muy claro, neutralizar los cucos, ¿no? Ese cuco permanente que han utilizado un montón de políticos irresponsables, gobernantes, gobernadores, ha sido el tema de la minería formal como cuco. Pero es la minería formal la que nos sostiene, por un lado. Y por el otro lado, como usted lo ha dicho, la agroexportación, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente entienda en general que el país se sostiene a partir de eso? Que hoy estamos con el valor de los minerales por encima de lo que usted tuvo cuando fue ministro de Economía. O sea, estamos en un contexto internacional apropiado, pero estamos perdiendo plata. Así es, 2 pilares del crecimiento de nuestra economía son la agroexportación y la minería. ¿Por qué? Porque no tienen restricción de mercado interno y después porque pueden tener efectos disruptivos en toda nuestra economía, Como se ha constatado, ¿no? Así es, la minería no solo te genera recursos que te va a permitir abordar las brechas de infraestructura, sino tiene el potencial de desarrollar todo el clúster de proveedores mineros, que ahí sí hay empleo de calidad, hay innovación. Si fuera, digamos, si se hubieran tomado las decisiones adecuadas o si se tuviera una decisión política finalmente, ¿cuántos empleos le daría al país? Podríamos fácilmente duplicar en términos de PBI el porcentaje que tienen los proveedores mineros. Eso estamos hablando de 10 a 15% de la población económicamente activa potencial. ¿Hoy estamos empleando más en la situación en la que estamos? A ver, la minería respecto a la población económicamente activa es 1%. ¿Ya? Los proveedores, manufactura, servicios, construcción, todo lo que está ahí está el potencial de crecimiento. Correcto. De este lado te genera la masa crítica. Tenemos 64.000 millones de dólares en proyectos mineros que deberían estar, algunos avanzando con problemas, ¿no? Pero la mayoría con muchas demoras. Si tú desarrollas eso, te va a generar una demanda por bienes y servicios en nuestro sector de manufactura y servicios espectacular. Y la agroexportación, sí, usted ha señalado que ha crecido de una manera impresionante en el país. La agroexportación ha crecido, pero no solamente crecen las exportaciones, sino fundamentalmente el empleo. 250.000 hectáreas te explican actualmente 3 millones de puestos de empleo. ¿En qué periodo? Estamos hablando de los últimos 20 años. A pesar de todo lo que hemos pasado en los últimos 8 años. A pesar de todo, por el potencial que tenemos.
O sea, trabajamos muy bien en el pasado. El sector público haciendo lo que tenía que hacer, promoción, tratados de libre comercio, temas de regulación, y el sector privado buscando qué productos, innovando, apostando. Empresas han perdido. El gobierno lo que tiene que recuperar es la meritocracia, ¿no? Y tiene que recuperar la decisión política sin temor. Y por el otro lado, el empresariado, ¿qué tiene que hacer? El empresariado tiene que ser parte de esta sociedad, porque si tus instituciones políticas no están funcionando, el empresariado, junto con el resto de la sociedad, tienen que hacer las propuestas. No podemos dejar que durante 5 años decidan qué hacemos. No podemos acomodarnos tampoco. No hay Eso que es lo que ha acomodarnos. pasado también. Así es. Para hacer, digamos, hay un punto crítico ahí, Mira, ¿no? Majesiguas, di ese ejemplo en la presentación. Sí. Majesiguas es un proyecto que hace 10 años debería estar funcionando. Eso hubiese generado para Arequipa 264,000 puestos de trabajo. Si tú sumas esa masa salarial estos 10 años, son 84,000 millones de soles que iban a ir a comprar ropa, muebles, enseres, cortarse el pelo, ir al cine. Y eso es beneficio para todo ¿Y Arequipa. qué hacer en Puno? Una región complicada, arisca, ¿no? Que se siente muy postergada. O sea, ¿qué hacer en ese sentido? Porque ese también es una realidad, ¿no? Hay temas de infraestructura críticos, no solo en Puno, en todas nuestras regiones, en todas nuestras regiones. Y hay temas de potencial de proyectos, ¿no?, que son impresionantes. En Puno, evidentemente, el tema de minería. Hay que fortalecer la minería y hay que ver cómo esos recursos de minería los gastamos bien y cómo desarrollamos estos proveedores de minería en la zona de Puno. En Loreto estamos trabajando con la Cámara de Comercio en un plan de prosperidad para retomar los motores de crecimiento de Loreto. Ese es un muy buen ejemplo de cómo el empresariado regional, junto con las universidades, los colegios profesionales, proponen cosas para su región. Últimas preguntas, señor exministro. El tema de inseguridad, ¿cuánta plata nos ha sacado? Es decir, los empresarios hoy tienen que incluir el tema de protegerse dentro de sus propios presupuestos, pero adicionalmente a eso se ha desbordado el tema de la inseguridad. Se han hecho un montón de ensayos en términos policiales, tenemos fiscalías lamentablemente débiles, un poder judicial que tiene que cambiar, pero en términos amplios, ¿qué es lo que nos ha extraído el problema de la inseguridad en el país en relación a la economía de las familias, digamos, emergentes, ¿no? Mira, hay distintos estudios y análisis, ¿no? Ahora veía en el titular de un diario que más o menos 30% de los ingresos de los pequeños empresarios se va en pagos de extorsiones. Correcto. Yo he hecho cálculos en los cuales el precio del inmobiliario en los distritos más complicados han tenido una caída de 10%. Eso refleja evidentemente menores flujos futuros, ¿no? Para México, por ejemplo, estos estudios te dan una pérdida de crecimiento de producto entre 1 y 2%, ¿no? Esos estudios no se han hecho en Perú todavía. Ya, bueno, en realidad es una situación que nos enfrenta también a que hay menos ingresos, menos ganancias, ¿no? Finalmente menos dinero en el bolsillo de los peruanos, cosa que podría revertirse. Una última pregunta. ¿Cómo ve el proceso electoral? ¿Cómo ve este ramillete de candidatos, una especie de festival? ¿Usted sí cree ver, yo he preguntado esto también, luz a mitad de túnel, a final del túnel? ¿Qué debemos hacer los peruanos para asegurarnos que el próximo gobierno sea un gobierno que esté a la altura de las expectativas, que nos merezcamos como seres humanos y ciudadanos? Mira, es una situación sumamente compleja. Sí. Hay que esperar a ver las propuestas concretas de los candidatos, hay que ver realmente qué cosa es factible de hacer. Yo soy optimista porque veo un enorme potencial en nuestro Perú, ¿no? Tenemos una cultura emprendedora única en el mundo, pero también tenemos una desconfianza entre los peruanos enorme, ¿no? Estamos al final de la tabla en el mundo, Pero así como somos los grandes emprendedores y el tema al final, la desconfianza. Más allá del payaso que nos toque o del líder que nos toque, yo creo que la sociedad tiene que movilizarse, en el buen sentido.
Podemos esperar un gran líder como llegó en Singapur, ¿no? Y prender las velitas. Pero no depende de una persona, ¿no? Pero también podemos movilizarnos como sociedad, como estos granjeros en Estados Unidos que evitaron que las 13 colonias vayan cada uno por su lado y formaron una gran nación en el siglo XVIII. O como estos líderes tribales en Botsuana, que dijeron la riqueza de los diamantes no la vamos a desperdiciar, la vamos a ahorrar para educación, salud e infraestructura, cosa que no hicieron en Nigeria con su riqueza petrolera. Entonces, los peruanos tenemos que unirnos, como dice Basadre en su promesa de la vida peruana. Muchísimas gracias, don Luis Carranza. Gracias, Mónica, por la entrevista.